Después de este intenso día y de estas 3 jornadas, en realidad, de intenso trabajo, que es una muestra de un trabajo acumulado anterior, no es... A vosotros os habrá parecido a algunos de vosotros que ha sido como jornadas muy intensas, muy concentradas, pero bueno, era la única posibilidad que teníamos de socializar, de mostraros el trabajo que hay detrás y también invitaros a que todo esto va a seguir, ya lo diremos al final en la resolución. Y vamos a hacer el cierre de este Tribunal de los Pueblos sobre la complicidad con el genocidio palestino en el Estado español y vamos a hacer un cierre que es un cierre también de lujo con todas las compañeras que nos acompañan. En primer lugar, vamos a proyectar el vídeo de Raji Surani, que, como sabéis, también presidía este tribunal, pero por cuestiones de agenda suya, en un compromiso importante en la India, no ha podido estar presencialmente, pero nos ha mandado un vídeo que lo vamos a proyectar ahora, en primer lugar, en esta mesa. En segundo lugar, vamos a proyectar un vídeo de una organización que ha participado en la documentación, que se llama Badil. Se va a proyectar ese vídeo. Estos vídeos están en inglés, pero están subtitulados en castellano, así que no vais a tener problema en seguirlos. Inmediatamente después vamos a darle la palabra a nuestra presidenta de honor, Rabab Abdul Hadi, que va a hacer una intervención que se nos quedó bastante corta el día de la inauguración, de hacer una intervención, y vamos a tener, como la otra vez, una traducción consecutiva con nuestra compañera Nadia, que ha venido de la Universidad de Granada y que ha hecho un trabajo muy importante también en el Tribunal de Documentación. Y después nuestra segunda presidenta de honor, ¿sabéis? Tenemos para quien nos decían que por qué no se había hablado poco de mujer en este tribunal. Bueno, la presidencia del tribunal es de mujer, todas somos mujeres. Y bueno, pues os decía que la profesora Luz, que es la copresidenta, va a cerrar el tribunal con la resolución final. La resolución final es una síntesis realmente de las 7 resoluciones que han salido de las 7 mesas de trabajo y de investigación. Por supuesto, es muy sintética, son apenas 5 páginas, pero la semana que viene probablemente tengamos colgados en la página web, junto con las sesiones, todas las sesiones han sido grabadas, tendremos esos vídeos, esas grabaciones, y tendremos también las resoluciones de cada una de las mesas. Y la resolución final es simplemente un documento que ofrecemos a todos como síntesis de las investigaciones. Y nos acompaña en esta mesa de cierre también otro compañero, creo que es Pablo, me vais a perdonar porque Pablo, de Juristas por Palestina, que iba a hacer de secretaría levantando acta en nuestra mesa inaugural, pero por dificultades no pudo venir, se ha venido en coche desde Sevilla, todo hay que agradecérselo. Muchas gracias, Pablo, que va a hacer de secretario tomando acta de esta sesión. Y sin más, no quiero dilatarme más, vamos a poner el vídeo de Raji Surani. Adelante. Voy a hacer una pequeña aclaración sobre los subtítulos que hemos puesto de manera automática en YouTube y que, para que no lleven a confusión para los que leáis solo los subtítulos, tienen algunas cuestiones que son lógicas, como que, por ejemplo, el término desarrollo no lo entiende, confunde la marcha del retorno con el pantano del retorno, el hambre con las mujeres, pero lo más llamativo es que en numerosas ocasiones en las que aparece la palabra palestino o palestina, dice pasayo. Se lo tenéis que leer. Good morning, honorable judges, honorable prosecutor, people of the court. My name is Raji Surani. I'm attorney at law. I do represent Palestinian victims at the ICC and the ICJ. I'm doing that, honorable prosecutor, people of the court. My name is Raji Surani. I'm attorney at law.
I do represent Palestinian victims, Perdonad porque at the parece que estamos ICC teniendo and unos the subtítulos en inglés. ICJ. Ya. I'm doing that for the last 45 years. I'm here testifying about the ongoing genocide. But before that, I want to say that genocide didn't begin on October 7th. We have long history of criminal, belligerent occupation. 78 years ago, there was the Nakba of Palestine, and there is since then ongoing pain and suffering, killing, destruction against Palestinian people. In 1967, Israel occupied the rest of historical Palestine, Gaza, West Bank, including Jerusalem. In the last 20 years only, I'll try to describe the situation where we are having in Gaza blockade for the last 20 years, where Gaza suffocated socially, economically, and disconnected from the outside world, turned to be an animal farm, where international community dumping some food and medicine, and de-development happened all over the place. Israel launched wars and invasions in 2008-9, 2012-14, 2017, the Great March of Return, 2021, 22, 23, May, where civilian targets were in the eye of the storm. Why Jerusalem was subject to ethnic cleansing of Palestinians, Judaization of the city, and through administrative, legal, legislative procedures were able to put their control in the city and disconnected from the rest of the West Bank, and make a chain of settlements around Jerusalem to enable having full control over the city. West Bank, where settlements expanded vertically, horizontally, new settlements were built, and mushrooming all over the place. 1 million settlers were able to be installed and transferred to the West Bank. Cities, villages, camps were subject to incursions almost daily by the Israeli army for arrest, intimidation of the Palestinians. 1,000 checkpoints all over the West Bank were there to restrict and control the movement and suffocate the movement between the north and the south, between West Bank and Jerusalem, and not able life to function in its minimal way. The annexation apartheid rule, though we have advisory opinion by the ICJ, was completed and enclaved all the Israeli settlements with the Israeli cities inside. Not only that, but they also built a bypass road connecting the entire Israeli settlements with the Israeli state, and it only can be used by Israel and the Israelis. The settlers are doing terror in entire West Bank besides the army, and they are protected and guided by the Israeli belligerent occupation army. In the West Bank, we have a state of ethnic cleansing and apartheid. Now, on October 7th, in simple and a clear way,
The President of Israel said, "We will not distinguish between civilians and Hamas. Everybody responsible about the attack, and we will target all Gazans with no exception, with no distinguish." Netanyahu said Gazans should leave Gaza. Of course, he meant to Sinai, to Egypt. Gallant, the Minister of Defense, said, "All Gazans are human animals. We will target them with no exception, and there will be no water, no food, no fuel, no electricity for Gazans." Unfortunately, US and the leading European countries said Israel do have the right of self-defense. Since when criminal belligerent occupation do have the right of self-defense? In Rome Statute, the occupation itself, crime of aggression. Beyond that, they continued supporting Israel legally, politically, and they felt absolutely immune. But when ICC issued 2 warrants against 2 of Israeli leaders, Netanyahu and Gallant, presidential decrees were issued by President Trump, and he sanctioned the ICC prosecutor and 2 of his deputies and 5 judges at the ICC court. They went beyond that, and they sanctioned also through the Treasury in the US 3 leading Palestinian human rights organizations, Al-Haq, Al-Mizan, and PCHR, because they are using the law and defending Palestinian victims at the ICC. This is Kafka, where prosecutors and judges should investigate, charge, and hold accountable the criminals. They are the ones who are sanctioned, and those who are defending the victims are sanctioned. This is bringing the rule of jungle. When you paralyze the most important court on earth and intimidate it and spread blanket of fear over it, it's a call, simple call for rule of jungle, not the rule of law. 20th of November coincided with the 80th anniversary of Nuremberg trials, where the whole world were in consensus after the Second World War that Nazis should be held accountable for the crimes they committed. And since then, accountability, it's a must. International law, it's a must. The genocide, the mother of the crime, it was called the Genocide Convention of Prevention and Punishment of Genocide Crime. Unfortunately, this genocide going on for 2 years, 2 months, and it's non-stop. It's live stream genocide. We paid 282 journalists' lives because they broadcasted that and made the world witnessing it. And it's still going on, still non-stop. We have the entire chain of command and the most well-documented conflict
in the hands of the ICC, but with the presidential decrees and with the no action or reaction by Assembly of State Party in protecting the court, it seems it's going to be paralyzed. We as Palestinian people can assure you, besides the ongoing genocide, that the ceasefire which was declared, it's not in effect, and still hundreds of Palestinians killed after the ceasefire, still the massive displacement, still the famine going on. We have a Trump plan for peace. Trump plan for peace doesn't mention in one word end of occupation, end of genocide, end of the forcible transfer of population, end of the ethnic cleansing. It doesn't say a word about international law, international humanitarian law and the human rights. It doesn't say a word about Palestinian right of self-determination, of independence, of the unalienable rights of the Palestinian people. They are inviting the rule of jungle to this conflict. That's shame, and that's ugly, and we, with you, making very strong emphasis about people tribunal mission to speak truth to power, to make very, very strong emphasis about resorting to the shared values, to the international law, international humanitarian law, human rights, rule of law, and accountability. We will never, ever give up. We know we are in the right side of history. We are defending just, fair, right cause. We know as well we are not alone. All free, committed people across the globe with us. And this has been expressed by this fantastic, unprecedented solidarity movement, which reminding us very strongly of the massive movement for people where it had happened during Vietnam War and the struggle against apartheid in South Africa. Tomorrow is ours. We will not give up. We will not lose the hope. We will keep the strategic optimism. Thank you, and God bless you. Thank you. España se encuentra en un momento decisivo. Durante 77 años, el pueblo palestino ha soportado una nakba continua, un sistema de dominación diseñado por el régimen israelí y fundado en los crímenes internacionales de desplazamiento y traslado forzoso, colonización y apartheid que abarca toda Palestina. Esos pilares del régimen israelí resultan en la negación de los derechos inalienables del pueblo palestino a la autodeterminación y al retorno, consolidando la segregación, fragmentación, aislamiento, subyugación y la destrucción de la vida social, política y económica. Estas condiciones no son episódicas,
sino sostenidas y fomentadas durante décadas de ausencia de rendición de cuentas, impunidad y legitimidad internacional otorgada por poderosos estados e instituciones coloniales. En última instancia, la inacción, complicidad y participación de los estados coloniales occidentales en los crímenes israelíes ha permitido su escalada hacia el borrado del pueblo palestino mediante genocidio en la Franja de Gaza y la intensificación de la colonización y el apartheid en Cisjordania. El llamado alto el fuego es un fraude y una cobertura para continuar el genocidio en Gaza. La hambruna, la obstrucción del acceso humanitario, la negación de atención médica, el bombardeo continuo y la destrucción de los fundamentos de la vida son herramientas mantenidas del genocidio israelí, no una pausa. La ayuda humanitaria no entra ni de lejos en la escala necesaria y la UNRWA, responsable del 70% de la distribución de ayuda en Gaza, está bloqueada de operar. Los palestinos en Gaza siguen tener acceso a los alimentos nutritivos suficientes, refugio adecuado para el invierno, ni un sistema de salud viable, mientras que los estados fingen que han cumplido sus obligaciones y que el genocidio ha terminado. A largo plazo, el 25% de los palestinos heridos en esos 2 años tendrán lesiones de por vida. Un alto al fuego que impida comida, medicinas, refugio y reconstrucción no es un alto al fuego. Es la continuación del genocidio disfrazado bajo una falsa tregua diseñada para desinflar la presión de la solidaridad internacional y aliviar la presión sobre los gobiernos. No podemos permitirlo. Ese movimiento fue diseñado para frenar el impulso justo cuando aumentaba la presión sobre la Unión Europea para suspender el acuerdo de asociación Unión Europea-Israel y cuando la movilización global contra el genocidio y la colonización alcanzaba su punto más fuerte. Mientras tanto, Cisjordania sigue enfrentando una intensificación de confiscación de tierras, expansión de colonias, estrangulamiento económico y ataques coordinados por milicias colonizadoras que operan junto a las fuerzas israelíes. Esas medidas se implementan dentro del marco del Plan Decisivo, el plan maestro del régimen israelí para la expansión colonial y la subyugación del pueblo palestino. La llamada solución de 2 estados, tal como se promueve actualmente, es jurídica y políticamente insostenible, ya que se basa en la fragmentación del pueblo palestino y la legitimación de la adquisición colonial del territorio. La Declaración de Nueva York y el Plan de 20 puntos refuerzan la dominación israelí a tratar a los palestinos como un problema humanitario, a gestionar y no como un pueblo con derechos colectivos plenos. En el caso palestino, el ejercicio del derecho a la autodeterminación está explícitamente vinculado al derecho a las reparaciones, especialmente al retorno de los refugiados palestinos y de los desplazados internos, que ascienden más de 9 millones de personas y representan el 66% del pueblo palestino. Excluir el derecho a las reparaciones, incluido el retorno, la restitución de propiedades, la compensación y las garantías de no repetición, codificadas en la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU, niega la unidad del pueblo palestino y borra la Nakba continua. El derecho internacional, particularmente el marco de restitución aplicable a la colonización de asentamiento, no permite negociar una solución que acepte los resultados de la colonización, el apartheid y limpieza étnica. Toda solución genuina debe basarse, por tanto, no en la partición, ni en la fragmentación permanente, ni en habilitar el colonialismo apartheid israelí, sino en una descolonización basada en derechos que exija desmantelar el régimen colonial apartheid israelí en toda Palestina. Reparar y revertir los impactos de las leyes, políticas y prácticas colonial apartheid de israelí mediante el cumplimiento de los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación y al retorno. Desarrollar una nueva estructura política basada en derechos en Palestina que garanticen los derechos humanos para todos e integre mecanismos de reconciliación y justicia. La resolución 2803, adoptada en noviembre de 2025, demuestra cómo el sistema internacional continúa gestionando la cuestión palestina en lugar de resolverla.
En lugar de reconocer los 77 años de Nakba, la resolución enmarca a Gaza como un simple problema de seguridad, solucionable mediante una administración extranjera. Las fronteras, la seguridad, la reconstrucción e incluso la ayuda humanitaria quedan bajo control externo. Eso no es paz ni alto el fuego, es la continuación de la subyugación y eliminación del pueblo palestino, no es reparación ni reconstrucción, sino una nueva forma de dominio colonial. Desde la Declaración Balfour, el mandato británico, el plan de partición de la ONU, pasando por los acuerdos de Oslo en el 93 y el 95, potencias externas han impuesto marcos políticos que despojan a los palestinos mientras otorgan legitimidad e impunidad al régimen colonial apartheid israelí. La resolución 2803 continúa ese patrón. Incluso la ayuda humanitaria se convierte en herramienta de dominación. La resolución margina a la UNRWA, la agencia con el mandato sobre refugiados palestinos, y coloca la ayuda bajo supervisión política extranjera. La UNRWA es jurídicamente indispensable. Es la única institución operativa restante con el mandato de proteger el estatus legal y los derechos de los refugiados palestinos hasta que se cumpla el derecho al retorno. Ante los crecientes intentos de Estados Unidos y el régimen israelí de eliminarla, los estados deben defender su mandato y los derechos que consagra. España, como defensor histórico de la UNRWA, debe continuar a incrementar su financiación y proporcionar pleno respaldo político a su mandato, garantizando su acceso, operaciones y presupuesto básico. Apoyar a la UNRWA sin desafiar marcos coloniales como la solución de dos estados o la Declaración de Nueva York corre el riesgo de normalizar el despojo y abandonar las obligaciones jurídicas históricas hacia los refugiados palestinos, incluido su derecho al retorno. Con la comunidad internacional debatiendo planes de reconstrucción para Gaza, es fundamental aclarar: todas propuestas fallan en reconocer el derecho legal palestino a reparaciones. Los planes promovidos, ya sea por la Liga Árabe, Estados Unidos o gobiernos europeos, hablan de estabilidad y paz, pero repiten el mismo fracaso histórico que ha caracterizado a la intervención internacional desde 1948. Gestionar el sufrimiento palestino en lugar de poner fin a las condiciones que le producen. Las reparaciones no son simbólicas ni se limitan a reconstruir infraestructuras, incluyen retorno, restitución de propiedades, compensación, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y, sobre todo, la restitución del pueblo palestino a la situación que tenía derecho a ocupar antes de las violaciones. La reconstrucción puede ser un componente, pero debe estar basada en un marco reparador de derechos, no en caridad administrada por las mismas estructuras internacionales que permitieron más de 7 décadas de despojo. Ninguna de las propuestas actuales menciona las reparaciones. Ninguna exige que el régimen israelí perpetrador del genocidio asuma responsabilidad financiera, política y penal por la destrucción infligida. En cambio, la carga se transfiere a los donantes internacionales, los ONGs, las agencias y a los propios palestinos, creando un precedente grotesco en el cual las víctimas y el mundo pagan por reconstruir las ruinas producidas por una potencia colonial que sigue cometiendo crímenes con impunidad. Peor aún, estos planes consolidan el paradigma fallido del Oslo a tratar Palestina como un problema limitado al territorio posterior de 1967, excluyendo la injusticia fundacional de la Nakba y el derecho de más de 9 millones de personas al retorno. La reconstrucción sin reparaciones no es justicia. La reconstrucción sin retorno no es liberación. Los gobiernos rara vez actúan por conciencia y obligación. Se mueven cuando el costo de la inacción se vuelve mayor que el costo de la confrontación. Activistas, sindicatos, movimientos estudiantiles y sociales y personas de conciencia en España deben intensificar sus acciones directas para garantizar que el gobierno de España cumpla sus obligaciones mediante imponer sanciones diplomáticas, económicas, políticas y militares unilateralmente si es necesario y llamar a otros estados a hacer lo mismo.
aumentar el apoyo y la financiación a la UNRWA, proporcionando pleno respaldo político a su mandato, su acceso y el derecho al retorno. Rechazar marcos que legitiman la dominación colonial, incluida la solución de dos estados y la Declaración de Nueva York, y adoptar en su lugar un enfoque basado en derechos centrado en la descolonización y la autodeterminación palestina plena. Y para la sociedad civil, intensificar la presión pública de modo que el costo político de la inacción sea mayor que el costo de confrontar al régimen israelí y a sus aliados coloniales, movilizando sindicatos, universidades, movimientos feministas, instituciones culturales y municipios para adoptar boicots y dejar de cooperar con agencias, empresas e instituciones cómplices del genocidio y el apartheid. Bueno, damos la palabra ya de cierre a Rabab y después, como os decía, pasaremos a la lectura de la resolución final de este tribunal que estará a cargo de Luz Gómez. Buenas tardes también. And in Arabic we say يعطيكم العافية. May you have strength and health for such an amazing work over the last 2 days and over many, many months and years of struggle. Because struggle and accomplishments are never accomplished over just 2 days. Muchísimas gracias por todo el trabajo de estos días y por todos estos años de lucha, porque los logros no se consiguen en 2 días nada más, son después de años de trabajo y de lucha. We know that this is an accumulative effort, and it took a lot of work from many of you here. I am very humbled and honored to be here to witness this historical and significant moment. It's exactly what we need. Sometime in the future, we will remember and we will say, we met in Madrid and we fought together and we contributed to the end of genocide and the liberation of Palestine. Todo este trabajo es fruto de un esfuerzo acumulativo. Es un honor para ella estar aquí y ser testigo de todo este esfuerzo y este trabajo. Es lo que necesitamos. Es que no entiendo mi letra. Es lo que realmente necesitamos. Estar aquí es un momento histórico que nos permite mirar hacia el futuro, y quizás hay un momento en el futuro donde nos veamos y digamos nos hemos visto todos aquí en Madrid y que juntos hemos contribuido a poner fin al genocidio y al apartheid y nos hemos unido por la liberación del pueblo palestino. That it's not accidental that we have young students and young people who participated in the flotilla. Students who participated in encampments, and we remember how much people risk their careers. So some of us who are older, OGs, my students tell me, I thought it was, old guard, it turns out that original gangsters, I didn't know. And so we will actually be there to support them and have their back as they struggle, and we participate, people of conscience everywhere. And it's not accidental that we are here in the Spanish state, that we remember struggles of many years ago. People fought and sacrificed their lives so they fight against fascism and defeat fascism. No es accidental que estudiantes jóvenes participen en la flotilla, en la acampada, arriesgando sus carreras. Nosotros, que somos mayores, estamos ahí para apoyar y para estar ahí detrás. No es accidental que estemos aquí en España, en Madrid, reuniéndonos, ¿no?, con en torno a este tema.
por toda la experiencia durante años de lucha contra el fascismo. I tried to keep my eye over the many panels that I've attended. It was a lot. It was very difficult. I have to go and read. I read before, and I attended, and I'm going to read again. And I'm sure everybody is going to have to. And also my comrades. Back when I go back to the US, people are going to read and understand. And I was trying to sort of galvanize and tell me if I'm wrong, that some of the questions we are dealing with is how do we clarify what we're dealing with? How do we decolonize the discourse? Everything, all of the discourse, how do we deal with that? Are you following? It's okay? All right. How do we stress that we are emphasizing steadfastness at the same time that we are exposing complicity, repression, and how do we systematically strategize against genocide and erasure? He intentado estar pendiente y observar y escuchar todos los paneles. No ha sido fácil, de hecho no hemos podido ofrecer traducción, entonces es normal, ¿no?, que no haya podido seguirlos absolutamente todo. Entonces es muy importante también para ella todo este trabajo que está haciendo tan importante, que ella ha valorado mucho el esfuerzo que ha habido en cada una de las mesas, que han sido muchas y muy, muy profundas y muy intensas, y que ese trabajo pues también va a tener su recorrido cuando ella vuelva y digamos que espera que cuando ese trabajo se traslade también sobre papel, me imagino que a eso se refería, pues que tenga su continuidad, su difusión y que sea, pues forme parte del trabajo acumulativo. Hay una cuestión que quizás necesite aclaración o clarificación, digo, para ella, ¿no? No sé, que al no poder estar pendiente de cada uno de los paneles, pero que en general lo que ella señala es la necesidad de descolonizar los discursos y cómo al mismo tiempo que señalamos al fascismo de Estado, al sionismo, y a la vez que luchamos contra la censura y la opresión en nuestros propios estados, ¿no?, en España, en Europa, en Estados Unidos. And I'm not saying that rhetorically, because it's a very big question for us, because as we strategize to engage in exposing the complicity and confronting it and defeating it, there are many issues that come in our face. For example, how do we deal with the various questions of complicity when we are dealing with many systems under which Palestinians live? We're talking about jurisdiction in Gaza that was under Egypt at some point and then became under the Israeli occupation, and then there was the Palestinian Authority, and then the Israeli enclosure and the siege. Now there is the whole genocide and targeting the Palestinian Authority in the West Bank that claims that it can speak in the name of all Palestinians, and it cannot even speak for itself. When we have Palestinians in the 48 areas that have a completely different jurisdiction, living under colonialism for a very long time, how do we talk about that? How do you even speak about boycotting? How do you speak about complicity? How do you speak about that when Palestinian program is about the unity of land, people, and cause? And we are fighting for that every single day in and day out. And all the people who would like to destroy the Palestinian cause and the Palestinian fight for freedom are trying to split the Palestinian people. Constantly there are efforts to split the Palestinian people and scatter them. And we're trying to hold on to that, not in a utopian way, but in real way. And we are trying with our allies to actually expose the complicity. In itself, the practical way of doing it is very difficult. So these are issues that we need to talk about them and figure out how we do them, even as we believe in freedom and so on. Are you okay? Yes, you can say that? Okay, stop. Okay, stop. A ver, es un tema complejo. Ella plantea que cómo podemos hablar, cómo podemos establecer estrategias para denunciar la complicidad, para hablar de boicot,
Cuando la realidad de las personas palestinas es tan diversa, su estatus jurídicos varía muchísimo, ¿no? Los que están dentro del ocupante, los que están fuera, los que se han sometido a otros regímenes también del entorno como Egipto, el contexto actual del genocidio en Gaza. Entonces, es importante tener en cuenta todo esto a la hora de hablar de boicot, de complicidad, porque en el fondo el mensaje de los palestinos y las palestinas, la lucha que tiene es la lucha de la unidad, es la lucha por la libertad. Lo que se pretende es seguir fragmentando y fragmentando a la población palestina, dispersarla de todas las maneras y que pierda, ¿no?, esa unidad. Y el objetivo único y final es esa unidad, la unidad de la tierra, la unidad de la población. Entonces, es muy importante poder conectar y unir esas luchas, ¿no? Por un lado, las campañas de boicot, la denuncia de la complicidad de los casos, con ese objetivo último y final, ¿no?, que es la unidad. How do we fight the normalizing of colonialism and Zionism? The discourses, the very human rights discourses that we are actually borrowing from and building on are colonial products too. How do we even deal with that? We have multiple obstacles in front of us. I'm not saying they can't be surpassed. Definitely we surpass them. But they are real challenges that we need to deal with as we build on our own principles, and also we confront the outside world, because we also are pragmatists. And I'm not saying it in a bad way. I'm saying it's because we want to change the world, right? We're not just sitting there, the philosophers in Paris, drinking coffee and talking. We want to change things, right? Okay. So how do we do that? How do we denormalize these things? Okay, can I say one more thing? Okay. And so how do we emphasize and deepen anti-Zionism rather be complacent? How do we, and now I'm talking about Palestinians, how do we support our siblings who are anti-Zionist Jews, who don't want Israel or Zionism to speak in their names, when it's not really our place as people who are colonized and oppressed to actually carve a path for other people for liberation? It's not our job, but we are a people who want liberation in our homeland. So it is our responsibility to say what that liberation means. We don't have a choice, and we have to say that we are a place for everybody who wants the project for liberation of Palestine to be part of it. To say this is what it means to be part of liberation for Palestine. También ella plantea un desafío importante, ¿no? ¿Cómo hacemos contra la normalización del discurso sionista? Hay muchos productos, ¿no?, que de este discurso, y planteas un desafío, incluso pues, en nuestras propias luchas. Tenemos que seguir nuestra propia agenda. Queremos cambiar el mundo de verdad y no de manera como complaciente o simplemente sentados hablando, sino realmente con nuestras propias palabras, ¿no? Entonces hay un desafío que es la desnormalización de ese discurso, ¿no?, de esa imposición sionista. Tenemos que poner énfasis en ese relato antisionista y alejarnos, ¿no?, de lenguajes complacientes. Could you repeat just the last part? How do we support our anti-Zionist siblings? It's not necessarily really our job to figure out what do we need to do for, like, Israel, which is colonizing us, but it's also our job, because we are creating a project for liberation and justice for all, and anti-Zionist Jews are part of that project. Vale. Plantear cómo apoyamos a nuestros sobrinos, antiosionistas. Quizás eso no es como el objetivo final. Lo que queremos realmente es crear el espacio, luchar por nuestro proyecto donde ahí todo el mundo cabe, ¿no? Nosotros y también los judíos antisionistas. O sea, más o menos.
Carlos, it's okay. Okay, so I want to just give one example and then suggest one thing for collaboration. So just take this. You talked about complicity of the European Union. European Union collaborated with UNRWA and other UN agencies to change the Palestinian curriculum according to Oslo to be a curriculum of peace, removing many references to Palestinian liberation. I'm talking about the curriculum in the West Bank and Gaza, if they are able to. Many of them. This was secret. Palestinian people did not really know that this was happening. They did it together, and they gave some money to the PA, and they was changed. So now there is a lot of Palestinian scholars, some of us, getting together to create curriculum, which we shouldn't have because there is a curriculum already. We want to improve it. We don't want to go back to fix again, okay? So this is a problem of complicity. What do we do with that? There is no Palestine. There is many cities that have been erased. There is many villages that were erased in 1948 that no longer exist on the map. Even the curriculum itself is actually not even the gender advances that the feminist movement has. They're not incorporated. The social justice, social welfare, a lot of the stuff that were accomplished through the Palestinian revolution, the Palestinian movement, are gone because the project represents what the European Union, what the United States, what Israel wants the Palestinian quasi-state might look like, stamping another Bantustan. How do we deal with this? How do you deal with this when somebody comes to you and says, do not intervene in internal Palestinian affairs? What do you do? This is a real problem. You have to understand it. And somebody will say to you, you cannot speak for the Palestinians. And the majority of the Palestinians says it to you, this means liberation. This is a question that we really need to address because it's about another word. Where do you stand? What do you do? Do you go with the position of Spain that's always constantly voting for a state of Palestine, no matter what the content of the state is? Or do you vote for the majority of the Palestinian people that we want a different Palestine, like the rest of the world? That's a very big problem. So I'm just saying these are issues that come up. On the other side, I'm finished. Yeah. What? Oh, I'm so sorry. I'm sorry. Yeah. En cuanto a la complicidad, en Europa hay un... I learned Spanish. La complicidad de Europa hay bueno, se está produciendo un intento y hay un intento realmente de modificar, cambiar el currículum sobre Palestina hacia una idea de una paz, ¿no? De una paz neoliberal, una paz americana, ¿no? Lo podemos entender así. Incluso la autoridad palestina está en esa labor, ¿no? En intentar blanquear esa historia y crear otra idea, una Palestina que es la que quieren en Europa, en Estados Unidos, en Occidente, ¿no? Que siga ese modelo, una pseudo-Palestina. En cambio, muchísimos académicos y académicas palestinas están trabajando por un currículum que ya existe, que siempre ha existido, y están trabajando duro para defender y mantener ese relato histórico real, ¿no? y verdadero. Entonces, tenemos uno de los desafíos que se plantean también es ese proyecto para Palestina desde Europa y desde Occidente y desde Israel. ¿Y cómo lo tratamos? ¿Cómo lo tratamos nosotros, los palestinos? ¿Cómo lo tratáis vosotros esta cuestión? ¿Qué significa la libertad? O sea, ¿cómo se materializa todas estas cuestiones? Más allá de cómo se va a configurar el Estado de Palestina, ¿dónde te vas a situar? ¿En qué lado? ¿No? A favor, en contra, con qué matices. Entonces hay como diferentes Palestinas que se están proyectando que se quiere imponer un modelo, un pseudo modelo, ignorando los derechos, ¿no? fundamentales del pueblo palestino. So these are problems. We're going to face them all, and we face them every single day as we produce knowledge, because we're knowledge producers, and we produce knowledge for justice. We are not sitting here to produce knowledge for anything, and anybody who claims that they are neutral in producing knowledge, they're lying. We all know they're lying, that there is no neutral.
way of producing. If you are neutral, you're reproducing the status quo. It means you're producing injustice. Because the only time people say that you are biased is when they have a problem with what you're saying because you are challenging the status quo. If everything stays the same, the ancien regime has no problem with what you are saying. We know that, right? Okay. I'm going to stop here because I have one more point. So, yeah. Nosotros nos estamos enfrentando a todos estos desafíos a través de la producción del conocimiento. La producción de conocimiento sirve para el fin de la justicia. No existe tal cosa como la neutralidad. La neutralidad reproduce injusticia, mantiene el status quo. So, at this, the hard work, I think a lot of hard work went in here. And I think the research, it's amazing. I mean, it's so difficult to even follow. And I can't even emphasize that. I can't emphasize how much you did. How did you come together? How 6 months? I was just somebody accosted me outside from Al Jazeera and said, boy, but the Spanish said it's very good and it's the best and so on. And I said what I heard people say here is that, but you really should have sat here and taken notes, what people were saying over research. You should check the research, you should take the analysis and so on. This is what people are holding the state they are in accountable. This is what they're saying. They want things to be said in their name. And it's very difficult. And also one of our battles is the battle of the narrative. Because Palestinians need to be able to tell their narrative. The narrative has been erased since the Zionist movement has started. It's over land, it's over people, it's over the story. Who tells the story in a way? And we've been fighting all this time to be able to tell our story, because our story is always negated. We're not even allowed to exist in the room, let alone to tell our story, because it's also not only because Israel is a colonial state, because Israel is European settler colonial state. And when you say something, nobody believes you. Colonialized, marginalized people are always questioned. There always need to be references in one of European languages. Whatever we say is always questioned and never enough. So one of the things the Teaching Palestine project that my colleague Luz mentioned has to do also with the analysis, with the question of comparative analysis, the question of placing at the center of analysis, at the center of knowledge, the voices of the marginalized. What do the marginalized say? How do they tell their story? Okay, yeah. Muy bien. You want to say? Vale. Bueno, ella está contándonos que dando gracias, ¿no?, por el trabajo tan duro, que está maravillada por el trabajo tan duro que habéis hecho, la investigación enorme que hay detrás. No sabe, de hecho, cómo lo podéis manejar en tan solo 6 meses, ¿no? Toda la labor de investigación para señalar la complicidad, ¿no?, en el Estado español. Es muy importante para la batalla de la narrativa, que desde ¿no?, la imposición de una entidad sionista en Palestina empezó esa batalla, ¿no?, contra la negación de la historia y de la narrativa palestina y la imposición de otro relato sionista. Entonces, ellos están y ellas están en esa batalla de que su voz sea escuchada. No se les permite ni siquiera que hablen, ¿no? Entonces es mucho más difícil que realmente poder ir, digamos, articular, ¿no?, esa contranarrativa por esa gran maquinaria, esa imposición. Entonces, volviendo a lo que comentaba Luz Gómez en una mesa anterior que nos hablaba sobre Teaching Palestine, un proyecto que va a tener lugar pronto, ella colabora en ese proyecto y habla de la importancia de hacer un análisis comparativo entre Palestina y también España, en la historia de España, para rescatar las voces de las personas marginadas, ¿no?, que son las que tienen ese contrarrelato y esa narrativa de la que ella habla y que se ha pretendido negar, ¿no? If anything you've done here is that some of us have been constantly either questioned,
made themselves think that they are crazy, gaslighted, ruined what they're saying, and so on, and because they keep telling the same narrative again and again. And when people come and they say that, no, we are going to question complicity, and we are going to question what we are, and we want to be able to tell the stories. We want to be able to pass on the memories. We want to be able to write our history. We want to be able to preserve the living archives and the dead archives. We want to be including the histories, the voices of the bones that are buried, the bodies that become witness to the truth. We want to have everybody, all stories of Palestine, the sad and the happy, the songs and the mourning. We want to be able to tell that, and we want to be able to have a space in the scholarship, in the academy, in public space, to tell, to be able to say it. And we find scholars, colleagues around us, not saying that we are lying, but actually legitimizing our ability to be able to tell our stories, to be able to speak, to be able to discuss, to debate. This is when we reach a place which I would say is what makes us feel that we have revolutionary optimism. Yes, the scars are very, very deep, and the wounds keep bleeding, and we lose babies every single day. And there is so many sacrifices. It's so debilitating, and it's so scary, and it's so depressing. And I'm telling you also about myself. I'm not just saying about some other people in another room. And it becomes really hard to exist. But honestly, and I've been active for, I don't know, 1,000 years, so much. And then I come to a place like this, and I see people working day in and day out, in the morning, in the evening, working with each other, struggling, fighting with each other. Which word? Which sentence? Which statistics we're going to use? What is it? And spending so much time of their life, of their blood, of their sweat, to actually produce this kind of knowledge in order for us to speak truth to power, actually speak truth to ourselves, because the power is not going to listen to us until we defeat it, okay? So you're doing all of this stuff, and you're giving power to people who are sacrificing, saying your sacrifices are not useless. You are building a society, and we're with you. We are going to build the society with you. We're going to support you. And this is what gives us revolutionary optimism. And with you, we feel that we are one. We are building a different kind of the world. Just like in the past people fought and other people came to fight with them, this is the same thing today with us. Gives us hope, give us life, give us possibilities that our sacrifices are not useless. Tell us that you are with us and we are with you, and together we will definitely create another world and defeat Zionism, white supremacy, and fascism. Thank you. Bueno, creo que se ha entendido, ¿no?, bastante bien. Ella decía que... A ver, ya me he perdido. Sí, que nosotros nos llaman eso, nos llaman locos, nos ignoran, nos cuestionan todo el tiempo. Y vosotros, con vuestro cuestionamiento también a la complicidad y el trabajo que estáis haciendo, estáis como legitimando y apoyando nuestro propio trabajo, nuestra propia historia. Nosotros no vamos a dejar nunca de crear conocimiento sobre nuestra propia historia, recuperar la memoria, que
transferir toda esta memoria de los archivos de nuestra historia, las historias tristes, las historias felices, las canciones, los lamentos, y vosotros y vosotras académicas estáis construyendo y mostrando y estáis apoyando nuestro propio proyecto. Por lo tanto, esta es una revolución optimista. Hay heridas muy profundas, muerte, destrucción, horror, es muy difícil. Es muy difícil. Honestamente, veo cómo la gente está trabajando, dedicando tantísimo tiempo, tantísimo esfuerzo a crear este conocimiento que estáis creando, y con eso vosotros que tenéis esa capacidad de dirigiros al poder, que a nosotros no nos escuchan, vosotros os dirigís a esa élite, a ese poder, y al mismo tiempo nos estáis dando poder a nosotras. Estáis construyendo una sociedad diferente, y nosotros vamos a construirla con vosotras y con vosotros. Nos dais esperanza, energía, y juntos vamos a crear un mundo sin sionismo, sin fascismo, sin racismos. Creo que ya está. Y sin fascismo. Bueno, la verdad es que me he emocionado porque para nosotros, para todas vosotras que hemos estado trabajando tan duro, ¿verdad? Nadia, es un reconocimiento con una persona como ella que, bueno, de todo corazón le damos las gracias. Es verdad, estamos en la misma lucha, estamos construyendo ese mismo mundo para todos y todas. Y muchísimas gracias, de verdad, de corazón, para vosotras. Bueno, y ahora dejemos las emociones porque la lucha sigue y vamos a leer esa resolución final del tribunal y esperamos contar con todas y todos vosotros para continuar en la lucha. Adelante, Luz. En Madrid, a 29 de noviembre de 2025, Día Internacional de la Solidaridad con Palestina. El Tribunal de los Pueblos sobre la complicidad con el genocidio palestino en el Estado español emite esta resolución final. Naturaleza y mandato del Tribunal. 1. El Tribunal de los Pueblos sobre la complicidad con el genocidio palestino en el Estado español es un tribunal de conciencia, integrado por personalidades del ámbito jurídico, académico, cultural y de defensa de los derechos humanos, convocado por la Red Universitaria por Palestina y organizaciones de la sociedad civil con el fin de examinar, desde la perspectiva del derecho internacional y de la ética pública, la conducta de diversos actores estatales y no estatales en sus vínculos con la ocupación, el apartheid y el genocidio del pueblo palestino. 2. Este tribunal no posee autoridad jurisdiccional estatal, pero sigue la tradición de los tribunales Russell I y II, reconocidos internacionalmente por su contribución a la denuncia de violaciones masivas de derechos humanos y al fortalecimiento de la conciencia moral universal. Su objetivo es estudiar, comprender y movilizar a la sociedad civil española. 3. El objetivo de este tribunal es examinar la posible responsabilidad por acción u omisión del Estado español y de las empresas, organizaciones e instituciones que operan y/o se benefician en el territorio nacional respecto de violaciones graves del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos en el contexto citado, incluyendo su eventual incumplimiento del deber de prevenir crímenes internacionales, como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o el genocidio. En segundo lugar, competencia material y marco normativo. El tribunal examina los hechos a la luz de los principios y normas reconocidas por la Carta de las Naciones Unidas, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en cuanto a expresión codificada del derecho penal internacional, el corpus del derecho internacional de los derechos humanos y los principios generales del derecho reconocidos por la Comunidad de Naciones, los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar, según la Resolución 17.4 de 2011, y
La doctrina consolidada por los tribunales Russell y el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre derechos de los pueblos, autodeterminación y responsabilidad indirecta o por complicidad. En tercer lugar, sobre los hechos y las evidencias consideradas. Tras las investigaciones, análisis y evaluación de los informes presentados por los equipos de trabajo de las 7 mesas temáticas, este tribunal considera acreditados los hechos presentados y emite las siguientes conclusiones. Primera, se ha expuesto y documentado que el Estado español lleva décadas colaborando con la ocupación, el apartheid y la Nakba permanente, y con el genocidio en último término, violando la legalidad internacional que establece que ningún Estado puede ayudar ni asistir a otro en la comisión de crímenes internacionales. El gobierno español tenía y tiene pleno conocimiento de las ilegalidades y crímenes de guerra cometidos por el Estado israelí, sin que esta información haya supuesto tomar medidas para suspender las relaciones económicas y diplomáticas, ni ha tomado medidas de sanción como obligan las numerosas resoluciones internacionales. Segunda, en un caso de especial relevancia, los hechos relativos a la Global Summit Flotilla, que fue atacada por las fuerzas de ocupación israelí, siendo secuestradas, maltratadas y deportadas 65 personas con pasaporte español. El Gobierno actuó haciendo dejación de sus obligaciones internacionales de tomar todas las medidas suficientes para la protección de sus ciudadanos allí donde se encuentren. Tercera, la expansión de la industria bélico-policial junto con las prácticas de cabildeo alimentan la trama de intereses empresariales, sociales y políticos que marcan las agendas de los agentes implicados. Esta trama de intereses se sostiene y refuerza sobre una simbiosis estatal corporativa en la que las administraciones públicas de los estados cómplices como el español actúan como apéndices instrumentales de los mercados, muy especialmente de las entidades corporativas dedicadas a la producción de daño y muerte. Cuarta, una red de empresas estatales, nacionales e internacionales participa activamente en el negocio del genocidio, prestando servicios, fabricando productos, alimentando la maquinaria económica y logística de la ocupación y reforzando sus lógicas de captura del espacio y opresión sistemática. Quinta, durante los últimos 2 años, los puertos del Estado español se han convertido en enclaves cruciales de las rutas que abastecen de armas y energía al régimen genocida de Israel. Estos puertos, infraestructuras públicas financiadas con recursos colectivos, se han convertido en nodos logísticos de una maquinaria genocida que sostiene la ocupación, el apartheid y la destrucción sistemática de Palestina. Las rutas y escalas se repiten regularmente, con los puertos de Algeciras, Valencia, Barcelona, Cartagena y la base naval de Rota desempeñando papeles distintos en una misma red. Los puertos españoles son piezas de una logística genocida integrada. Sexta, la evidencia presentada demuestra que la banca armada ha desempeñado un papel crucial en la producción y uso de las armas utilizadas en Gaza. Los bancos Santander y BBVA, seguidos por CaixaBank, Ibercaja, Banca Mars, etc., son a la vez beneficiarios y facilitadores imprescindibles del exterminio del pueblo palestino. Séptima, ha sido documentado que empresas cuya actividad principal es la obra civil y las infraestructuras se han beneficiado de la ocupación y el apartheid, puesto que han colaborado y participado en actividades en territorios ocupados y o que violan los principios del respeto de los derechos de los palestinos. Constructoras españolas están asociadas a proyectos energéticos y a la construcción de infraestructuras viarias o ferroviarias. Octava, se ha documentado que hay corporaciones multinacionales extractivas israelíes con filiales de España que son cómplices directas del genocidio. Se ha informado de que entidades públicas, académicas y financieras funcionan de forma entrelazada y mantienen relaciones con estas empresas y cierran los ojos ante sus delitos contra los derechos humanos de los palestinos. Novena, se ha documentado que en ámbitos fundamentales para la pervivencia del pueblo palestino, como el agua, la energía y los bienes y servicios básicos, las empresas españolas e israelíes obtienen importantes beneficios. Décima, es probado que existe una conexión entre el capital inmobiliario, los fondos de inversión y las instituciones españolas con los fondos de inversión israelíes y estadounidenses responsables de la violación de los derechos de los palestinos, siendo numerosas las filiales de empresas israelíes que operan en el territorio español.
El sector turístico se presenta como una de las áreas de negocio más lucrativa para ambas partes. Está documentado que el mercado de la ciberseguridad en España, está documentado que el mercado de la ciberseguridad en España está dominado por la tecnología israelí, tanto directa como indirectamente, a través de empresas estadounidenses vinculadas al capital israelí. Y que tanto en el ámbito de las administraciones públicas como en el privado hay empresas tecnológicas que son sectores clave para el desarrollo del genocidio palestino, así como para el régimen de apartheid preexistente. 12. Se expone que los medios de comunicación no son espectadores, sino actores estructurales del genocidio. Seleccionan, enmarcan, silencian o amplifican mensajes de blanqueamiento del sionismo o de deshumanización de la resistencia palestina. La cobertura mediática de Gaza en 2023-2025 demuestra que la neutralidad es una posición política de complicidad con el genocidio. 13. La incitación al genocidio se produce mediante la difusión por parte de los medios de comunicación de los discursos que deshumanizan al pueblo palestino y potencian o justifican las acciones de Israel. 14. Israel ejecuta un culturicidio que busca desarticular la memoria colectiva, quebrar la transmisión intergeneracional y destruir la identidad nacional del pueblo palestino. El Estado español participa en la legitimación de la ocupación israelí, el apartheid y el genocidio mediante la promoción cultural, proyectando una imagen distorsionada y favorable de Israel. De este modo, la colaboración cultural adquiere un carácter estratégico. 15. Se documenta que la influencia de Israel en espacios culturales contribuye a la aceptación social de políticas ilegales y a la invisibilización de los crímenes cometidos contra las y los palestinos, que existe una red cultural de complicidad que integra lo económico, lo simbólico y lo mediático bajo una estrategia de legitimación efectiva y estructural. 16. La presencia de Israel en el contexto deportivo español se observa en multitud de áreas. Entre ellas, es posible destacar la inversión de capital israelí y o sionista en clubes como el Atlético de Madrid o el Movistar Team, el negocio de la retransmisión de eventos deportivos por parte de empresas cercanas a Netanyahu, como es el caso de Dance, o la compra de tecnología israelí por parte de organismos españoles como la Liga o el Fútbol Club Barcelona. En España, numerosos clubes y eventos deportivos cuentan con patrocinadores vinculados a las prácticas genocidas, de ocupación ilegal y de apartheid que Israel lleva a cabo en Palestina. Junto al patrocinio privado, la colaboración de organismos públicos, corporaciones municipales y gobiernos de comunidades autónomas evidencia la colaboración de estas entidades en la vulneración de los derechos fundamentales del pueblo palestino. 17. En el ámbito del mercado sanitario, queda documentado que a pesar de las reiteradas declaraciones de personal sanitario y personas expertas en salud pública sobre las atrocidades cometidas contra la población civil de Gaza, en la mayoría de las academias, asociaciones y sociedades científicas de medicina, enfermería o farmacia, así como organizaciones profesionales de la salud, se han mantenido en silencio, ignorando por completo las obligaciones que les imponen sus códigos deontológicos. La complicidad con el genocidio en el ámbito médico, en su dimensión material, encuentra en el gigante farmacéutico Teva su principal exponente. 18. Una parte significativa de las universidades del Estado español continúa participando en consorcios de investigación, manteniendo convenios de colaboración, cátedras y programas de movilidad con universidades e instituciones de investigación israelíes. Está documentado que alguna de estas colaboraciones implica la investigación para el desarrollo de tecnología de doble uso. 19. Asimismo, se ha documentado la amplia colaboración que mantienen las universidades y centros de investigación españolas con empresas con presencia en territorios ocupados o que participan de la economía del apartheid y el genocidio. 20. Los centros educativos y las universidades del Estado español replican la lógica de eliminación colonial que se implementa en Gaza y en Palestina, mediante la censura disfrazada de imparcialidad. Por lo tanto, en consideración final, el Tribunal declara que esta sentencia se emite con la convicción de que la voz de la conciencia colectiva es un instrumento indispensable frente a la impunidad,
especialmente cuando los mecanismos institucionales formales son insuficientes o lentos para responder a la gravedad de los hechos. La actual fase del genocidio nos obliga a continuar con este trabajo de documentación, denuncia y memoria. Instamos a todos los participantes y colaboradores en este tribunal a seguir con los trabajos iniciados. Por un optimismo revolucionario, ¡viva Palestina libre! Gracias a todas. La semana que viene probablemente estarán colgados en el YouTube, en el canal YouTube de la facultad, todos los vídeos de todas las sesiones, que se ha grabado todo, así que lo tendréis a vuestra disposición en ese canal de YouTube. Gracias.